¿Alguna vez ha visto a un cristiano orar en lenguas? Son esos sonidos raros que salen de su boca. Cuando vemos a un cristiano orar en lenguas, sentimos pena ajena. Nos parece raro. Inclusive hay personas haciéndolo a manera de burla. Y hay memes en las redes sociales acerca de orar en lenguas. ¿Qué con las lenguas? ¿Son necesarias? ¿Son importantes? Le digo algo. La primera manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento fue orar en lenguas. Y ninguna de las otras manifestaciones del Espíritu Santo vino antes de orar en lenguas. Tal vez usted no considera orar en lenguas como algo importante y eso está deteniendo todo lo demás. Mis amados hermanos, qué bueno estar conectado con ustedes. Los saludamos aquí desde Bogotá y desde Miami. A todas las personas que nos están viendo, los amamos. Si está en Bogotá o en Miami, puede llegar aquí a una de nuestras reuniones. Todavía hay espacio, amén. Y la estamos pasando súper bien, amén. Entonces, no se pierda lo que ocurre en nuestras iglesias, amén. Quiero que vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, verso 1. Hechos, capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente vino un gran ruido del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartían sobre cada uno de ellos. Y se asentó sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablasen. Hay unas cosas que quiero notar ahí. Primero, todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Ok, eso es importante porque a veces el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, pero no todos lo obtienen, o no todos lo disfrutan, no todos reciben, no todos son llenos. Pero como Dios lo hizo al principio, así lo quería. Esa es una regla para entender a Dios. Como Dios lo hizo al principio, así lo quería. Ok, entonces, si alguien recibe sanidad, todos deberían recibir sanidad. Si alguien es prosperado, todos deberían ser prosperados. La diferencia se encuentra, la Reina Valera lo dice más claro, que todos estaban juntos y unánimes. La Reina Valera dice, y estaban todos juntos y unánimes cuando vino el Espíritu Santo. Okay. La unanimidad es la diferencia para que sean todos o solo algunos. La unanimidad es la diferencia para que sea todos o sea solo algunos. ¿Qué es unanimidad? Un solo ánimo, un solo propósito, un solo deseo. Entonces, para lograr la unanimidad, lo que hacemos es enseñar. Enseñamos y enseñamos y enseñamos, primero que todo para que todos equilibren los conceptos, para que todos sepan hacia dónde vamos, para que todos sepan qué esperar, para que todos se antojen de lo mismo y que llegue el momento en que todos están deseando lo mismo, esperando lo mismo y tomando lo mismo. Cuando ocurre eso, obviamente, pues todos serán llenos. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, es importante que usted como miembro de la iglesia fluya con nosotros, se entere de lo que estamos haciendo. Si no pudo venir a alguna reunión, por ejemplo, no pudo venir el domingo pasado, supongamos, pues entre a internet y vea lo que se vio, lo que se habló, para que cuando llegue no llegue perdido, no llegue sin saber de qué se está hablando.
En la medida en que más hagamos eso, el Espíritu Santo más podrá moverse. Amén. Dice que les aparecieron lenguas de fuego y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban otras lenguas. Esto es importante acá, lo he estudiado tantas veces y en tantas versiones, porque no es lo mismo, el texto hace diferencia. Una cosa eran las llamas de fuego que estaban sobre ellos y otra cosa eran las lenguas. Algunos teólogos han querido decir que las llamas de fuego y las lenguas era lo mismo, y no. Me gustó como lo dijo un pastor. Un teólogo hace difícil lo que un pastor debería hacerlo fácil. O sea, vuelve un tema difícil lo que un pastor debería volverlo fácil. Verso 5 ahora dice: vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían llegado de todas partes del mundo. La gente que se reunió al oír aquel ruido no sabía qué pensar, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ojo con esto, las personas que escuchan el estruendo, las personas que oyen el ruido y escuchan el algarabío, se acercan al lugar donde están los 120 que fueron llenos y los escuchan hablar en su lengua. Ojo con esto, porque deja un espacio abierto a pensar: ¿lo estoy escuchando hablar en mi lengua o está hablando en mi lengua? Hay algo que revisar ahí, porque es que los enemigos de orar en lenguas tienen muchos argumentos que yo quiero desbaratar hoy, por lo menos la mayoría, para que usted tenga fe en orar en lenguas. Porque la causa por la cual ustedes no están orando en lenguas como debiera es porque no tienen fe en eso. Porque cuando usted sabe que algo funciona, lo hace. ¿Cuántos entienden eso? Cuando usted sabe que algo funciona, lo hace. Por ejemplo, a usted le dicen que para adelgazar usted necesita tomar vinagre de manzana en ayunas con agua. Usted cree que eso es cierto y todos los días se toma su vinagre de manzana en ayunas, porque cree que eso es cierto, porque cree que funciona. O sea, si usted no está orando en lenguas, tal vez no está creyendo que funciona. Quiero desbaratar argumentos en contra de eso. Amén. Entonces, cada uno los oían orar en su propia lengua. Me atrevo a pensar, las opiniones de los expertos están divididas, porque el Espíritu Santo puede hacer las dos cosas. El Espíritu Santo pudo hacer que los 120 oraran en lenguas desconocidas, ruidos raros, esos ruidos raros. O también pudo hacer que los 120 hablaran en diferentes idiomas. Él lo puede hacer. El Espíritu Santo no tiene límite con eso. Él puede hacer las dos cosas. Pero yo quiero ver qué fue lo que hizo exactamente acá. ¿Qué fue lo que hizo? Cada uno los oían hablar en su propia lengua. Ahora, si los 120 hablaron en una lengua extraña, balbuceos, y ellos, los que llegaron a curiosear, los escuchaban hablar en su propio idioma, también pudo ser que por el poder del Espíritu Santo lograran interpretar lo que ellos estaban hablando en lenguas, que es algo también disponible para nosotros. Muchas personas no oran en lenguas porque no entienden lo que están orando, pero si lo interpretaran, lo harían más. Les sigo leyendo. Y eran tal su sorpresa y asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Panfilia, Asia, Frigia, Egipto y las regiones de Libia y Cirene. También hay gente de Roma. Algunos son judíos de nacimiento que se han convertido y otros que se han convertido al judaísmo. También venía gente de Creta y de Arabia y los oían hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados sin saber qué pensar y se preguntaban qué significa todo esto. Note esto, no están asombrados por las llamas de fuego, no las están viendo. Están asombrados por lo que ellos están hablando. Pero dice la Biblia que vinieron llamas de fuego y se posaron sobre ellos. Entonces, tal vez cuando llegaron los curiosos ya no estaban las llamas,
O tal vez cuando llegaron los curiosos no lograban ver la llama, solo oír la voz. Recuerde que las cosas sobrenaturales y las cosas espirituales muchas veces ellos no las ven, mas nosotros sí. Amén. Entonces estaban asombrados no por las llamas, sino por lo que les oían hablar. O sea que las lenguas angelicales son asombrosas. No las deje como algo simple y raro, son asombrosas. Pero algunos decían burlándose que están borrachos. Y aquí me da más luz esta burla, la burla de los que pensaban que están borrachos. ¿Por qué? Porque escuchar a una persona hablar en otro idioma, un idioma entendible, un idioma con dialecto, con patrones y con canon, no produce burla, produce admiración. O sea, si usted conoce a una persona que dice aiga, pero después lo ve hablando perfecto inglés, produce asombro. ¿Está entendiéndome? Y si usted conoce a una persona que dice almóndiga y después lo escucha hablando perfecto francés, produce asombro, no burla. Entonces, ¿por qué estos estaban burlando? Porque tal vez no estaban escuchando un idioma transcribible o interpretable o descifrable. Tal vez estaban escuchando balbuceos y ruidos. ¿Está comprendiendo eso? Entonces, si parecían borrachos y hablaban como borrachos, pues era lógico que algún incrédulo se burlara. ¿Está entendiéndome? Ok, recuerde que una de las garantías de que estamos bien con Dios es que haya gente admirando y haya gente burlándose. Son las dos, no una sola. Porque recuerde que una garantía de que somos la iglesia es que también nos perseguirán. Jesús mismo lo dijo, es parte de los sellos de garantía, nos perseguirán también. Ahora, después de esto, después de este día, los apóstoles no fueron los mismos. No fueron los mismos, algo cambió en ellos. Y es lo que tiene que pasar con nosotros, y es el punto que quiero ir hoy. Por ejemplo, vamos a notar al apóstol Pedro. Me es fácil identificarme con Pedro porque Pedro hizo muchas cosas que yo he hecho también. A Pedro tuvieron que regañarlo en muchas áreas donde a mí también. Entonces Pedro es mi comodín. Con Pedro me identifico. No así con Juan. El único error que uno le ve a Juan en la Biblia fue que se arrodilló delante de un ángel en Apocalipsis. No más. En cambio a Pedro, wow. A veces no. Hay expertos que dicen que Pablo no aparece ningún error de Pablo, que era calvo. Pero eso no cuenta como error, eso es cuenta de la creación, no sé. Pero de Pedro aparecen varios errores. Entonces Pedro me sirve mucho a mí. No sé qué pensará él de mí, pero vamos a leerlo. Hechos 2:22. El apóstol Pedro, que una criada lo sacó corriendo en la casa del sacerdote. El apóstol Pedro, que una criada lo hizo negar su fe. Una criada. No estoy despreciando las criadas, pero es que en ese momento una criada era como una esclava. Un esclavo era de menor rango en la sociedad y una esclava era menor todavía el rango. O sea, ser esclava era peor que ser esclavo. Entonces, una criada en la casa del sacerdote puso en jaque a Pedro, ¿lo recuerda? Que fue cuando lo negó. ¿Ok? Ahora vamos a ver a otro Pedro. Es más, algunas personas se atreven a decir que las cartas del apóstol Pedro no son de él, porque no se parece al Pedro que andó con Jesús. Hay personas que se atreven a decir eso, que inclusive parece que fueran cartas escritas por alguien más culto. Eso tendría varias explicaciones, por lo menos dos muy entendibles. Que Pedro utilizó un escriba, o sea, una persona a la cual él le dictaba y le arreglaba los errores.
o que Pedro fue transformado aún en su cultura. Entonces mira acá, el apóstol Pedro, el que Jesús tuvo que decirle: apártate de mí que estás hablando como Satanás. El que Jesús tuvo que decirle: no sabes de qué espíritu eres. Ese Pedro que negó a Jesús se levanta aquí y mire cómo habla. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera, que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron, lo entregaron a los romanos para que lo matara. Mire cómo habla el Pedro que estaba escondido unos días antes. Ahora no tiene miedo de decir la verdad. ¿Está notando eso? Hubo un cambio en Pedro después de la llenura del Espíritu Santo. Por favor, entienda que ser lleno del Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo es diferente. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu de Dios y su Espíritu se conectan. Usted ya lo tiene. Pero tener el Espíritu Santo de forma de llenura es diferente. Entonces vemos a cristianos, verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, que nunca son valientes o con denuedo, pero son nacidos de nuevo. Y también vemos cristianos nacidos de nuevo que son llenos de denuedo y de valor. La diferencia es la llenura del Espíritu Santo. Mire por favor ahora Hechos 3, verso 3. Dice: tan pronto como este hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstame atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que él les iba a dar algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret ordeno que te levantes y camines. Y usted sabe lo que pasó. El hombre se levantó y caminó. Pero usted no va a ver eso nunca en el Pedro de antes de la llenura del Espíritu Santo, aunque andaba con Jesús. Nunca vamos a ver ese Pedro. Ahora, llegó a ser tan usado por Dios que hasta su sombra era útil para el Señor. Mire Hechos 5:15, dice: la gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos la sombra cayera sobre alguno y lo sanara. ¿Se imagina lo que podríamos hacer con un bombillo? Por ejemplo, aquí hay unas luces y mi sombra proyecta ahí. Si yo estuviera tan ungido como Pedro, pues yo llevo mi sombra sin ir hasta allá. Muevo el bombillo y voy sanando. Y entre más grande el bombillo, más gente sano. Pero ¿qué pasa? Eso se volvió raro en nuestros días. Tan solo decirlo parece una broma. No es normal o cotidiano para la iglesia del final estas cosas. Y es más, existe la doctrina del cesacionismo, que dice que esto ocurrió para la iglesia primitiva, no para nosotros. Pero no es cierto, porque yo he seguido de cerca grandes avivamientos y grandes hombres de Dios que han seguido haciendo esas cosas y que todavía las están haciendo. Entonces vamos a explicar un poquito, porque el inicio de todo son las lenguas. O sea, antes de grandes sanidades, antes de interpretación de lenguas, pues tiene que haber lenguas. Antes de palabra de ciencia o palabra de profecía, antes de milagros o de resucitar muertos, antes de todo eso, lo primero fueron las lenguas. Y yo no, tal vez me equivoco, pero yo no conozco a alguien que se mueva en milagros y que no ore en lenguas también. No conozco, y he buscado y he estado investigando porque quiero enseñar esto bien. Y todas las personas que yo sé que operan en milagros y sanidades, en la sana doctrina, primero oraron en lenguas. Entonces mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Vaya por favor conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 1.
Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 1. Le leo. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Note esto. La carta del apóstol Pablo a los Corintios no es una carta contemporánea a los evangelios o al tiempo de los evangelios. La carta del apóstol Pablo a los Corintios ni siquiera es una carta a judíos, es una carta a gentiles y es una carta para la iglesia. Entonces diga conmigo, esa carta es para mí. ¿Le aceptamos la carta a Pablo? Ok, si le aceptamos la carta a Pablo, tenemos que hacer esto: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, Pablo le está diciendo a los creyentes: busquen los dones, procúrenlos. Y no quiero hacer que nadie levante la mano, pero si yo preguntara, ¿quién de ustedes está procurando un don del Espíritu? Y algunos me dirán: ¿y como cuál puedo pedir? Porque tal vez no lo recordamos o se nos pierden de las enseñanzas que hemos escuchado. No procuramos los dones. ¿Por qué no procuramos los dones? Pues porque no sabemos para qué son, no sabemos para qué nos pueden servir. Porque pensamos que lo que necesitamos es plata para el arriendo. Pensamos que lo que necesitamos es sanidad. O pensamos que lo que necesitamos es gozo o no andar deprimido. A veces pensamos que ahí está todo lo que necesitamos. Entonces, ¿para qué dejó los dones? ¿Servirán para algo? Pues yo creo que sí. Creo que deben servir para algo, pero lo que pasa es que no sé para qué. Entonces dice Pablo: procure los dones, pero sobre todo que profetice. O sea, de todos los dones que el Espíritu Santo me pudiera dar, el apóstol Pablo me está diciendo que busque profetizar. Entonces, bueno, tendríamos que deducir qué es profetizar, pero no tengo tiempo para hacerlo hoy. Pero mira el verso 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí se da cuenta que no es un idioma? Porque dice nadie le entiende. O sea, no es un idioma. O sea, no se puede transcribir. Usted escucha a alguien orar en lenguas y no va a poder copiar. No se transcribe, se interpreta. Y mira lo que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántas veces en nuestra oración normal ni siquiera estamos orando a Dios? No sé si le ha pasado que nuestra oración se vuelve vanas repeticiones. O sea, estamos orando y estamos pensando en otra cosa. A veces me ha pasado a mí, hace unos años me pasaba. Yo resultaba diciendo: ayúdame. ¿No le ha pasado algo así? Que está orando sin sentido, sin entendimiento, y está orando cosas que usted oye y puede entender. Orar en lenguas tiene la garantía de que siempre será genuino. Orar en lenguas siempre será Dios y usted, porque ya es algo que no se entiende. O sea, si ya es algo que no se entiende, pues entonces ya no puede empeorar humanamente. O sea, es sobrenatural. Habla misterios con Dios. ¿No le gustaría eso? Mire, muchas de las cosas o las fallas que yo he cometido es porque no he sabido exactamente la voluntad de Dios en cada área. Por ejemplo, hace unos meses, un año más o menos, yo tenía que encontrar un lugar para vivir, porque el lugar donde estaba viviendo lo vendieron. Teníamos la iglesia en el 7 de agosto. Yo vi un lugar muy bonito, muy bello, un poquito más al norte de este lugar. Me gustó mucho ese lugar. Pero como teníamos la iglesia en el 7 de agosto, yo descarté vivir en ese lugar. Si yo hubiera sabido en el Espíritu que el Señor nos mudaría a este lugar, habría tomado ese lugar. Estaba a 7 minutos, 10 minutos de acá y era hermosísimo y Dios quería dármelo, pero yo no sabía que Dios quería que estuviéramos acá.
Muchas cosas nos pasan por eso, por no saber qué Dios tiene para nosotros. Escogemos como ven nuestros ojos, escogemos según nuestra cuenta o nuestras necesidades. Hablar misterios son cosas que no saben todos. ¿No le parece interesante poder hablar eso? ¿Entender eso? Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es importantísimo, porque algunas personas piensan que profecía es adivinar el futuro. Y no funciona para nosotros así en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo aquí a través del apóstol Pablo dice que busquemos profetizar. Entonces algunos dirán, ok, vamos a buscar adivinar el futuro. No es eso. Lo que está diciendo acá es que usted busque exhortar, consolar y edificar. Y note que cuando pensamos en adivinar el futuro parece sobrenatural. Pero cuando pensamos en exhortar, consolar y edificar, parece normal. Pero es más poderoso exhortar, consolar y edificar que adivinar el futuro. ¿Está entendiendo eso? Entonces Pablo dice, procuren los dones espirituales, pero por favor procuren más consolar, exhortar y edificar. Porque con eso ayudamos a muchos. Ayudamos a la iglesia. Amén. Verso 4, aquí explica algo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ok, esto es importantísimo acá. ¿Sí nota que ambas cosas son necesarias? Porque ¿cómo hago yo para edificar a la iglesia si yo estoy derrumbado por dentro? ¿Está entendiendo eso? Entonces dice acá, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza, o sea, exhorta, consuela y anima, pues edifica a la iglesia. ¿Cómo va alguien a edificar la iglesia o a animar la iglesia si no está animado del primero? ¿Comprende lo que le digo? En una ocasión alguien me dijo, y no estoy alardeando con esto. No vaya a pensar por favor que alardeo con esto. Pero alguien me dijo una vez, ¿cómo haces para preparar una prédica en media hora? Y no es que yo sea muy capaz, es que trato de orar harto en lenguas. Entonces, en ocasiones yo no sé qué voy a predicar, no sé qué voy a enseñar acá. Y yo simplemente oro en lenguas. Un buen rato. Es más, aprendí que debo orar más en lenguas que el tiempo que demoro armando la enseñanza. Porque si tengo harto edificado dentro de mí, podría ayudarlos a ustedes. Entonces dice acá, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. ¿No le interesa eso? ¿No le interesa estar edificado, fortalecido, bien armado, con los muros bien levantados, sin goteras en su casa espiritual? O sea, orar en lenguas es necesario para que cada quien esté fuerte, para que cada quien esté sólido y firme. Ok, entonces podríamos deducirlo de esta forma. Cuando vemos cristianos derrumbándose o afligidos o confundidos, podríamos entender que es un cristiano que ora poco en lenguas. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, no es algo que sea difícil de unir. Orar en lenguas nos ayuda a ser más sólidos, más firmes. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que interprete las lenguas para que la iglesia sea edificada. Esto es muy grande lo que está diciendo Pablo acá, y no se lee, yo no veo que esto se predique, y es para la iglesia. Pablo quiere que todos oremos en lenguas. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que es el Espíritu Santo a través de Pablo diciendo que él quiere que
todos oremos en lenguas. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, ¿no cree que estoy sacando eso de contexto? ¿No cree que soy un hereje? ¿Ok? Todos deberíamos orar en lenguas. Pero mejor sería que profetizáramos. Pero no dice que profetice y no ore en lenguas. No, dice que haga el 1 y mejor sería que haga el 2. ¿Está entendiendo eso? O sea que si queremos profetizar, bendecir personas, pues debemos primero orar en lenguas. Y hay una clave aquí que dice que si alguien ora en lenguas e interpreta lo que oró, es equivalente a profecía. ¿Está entendiendo eso? En una ocasión escuché el testimonio de un hombre que llegó a una iglesia pentecostal, y estaban orando. Era normal para ellos orar en lenguas. Y se sentó al lado de una persona que estaba como temblando y orando en lenguas. Y no le entendía nada a lo que estaba diciendo. No se fue, gracias a Dios, se quedó ahí. Pero mientras oraba en lenguas, la persona que estaba al lado, él cerró los ojos y trató de disponerse para Dios. Y de repente escuchó a la persona que estaba al lado consolarlo y animarlo con respecto a algo que le estaba pasando. Sobrenatural. Yo mismo vi eso también en mi propio ser. Cuando llegué, recién llegado a la iglesia de mi pastor John Romick, estaba yo sentado, era la sede de la 76, y yo me sentaba por allá donde nadie me viera, porque pues yo no quería que nadie me viera, y llegué tarde, entonces me senté por allá atrás, y estaba, creo que era Terry Miles ministrando, y Terry Miles se bajó de la tarima y empezó a ministrar a las personas, y era un lugar más pequeño, entonces no era tan difícil hacerlo. Y Terry Miles se me acercó a mi oído izquierdo y me dijo algo en lenguas, y yo no entendí nada. Pero había una señora que nunca la volví a ver, no sé quién era, a mi lado derecho, interpretando lo que él me decía al lado izquierdo. Y fue para mí sobrenatural, porque yo estaba viniendo de una iglesia donde casi pierdo mi fe. Y Terry Miles me dijo en lenguas, oh papá, para estar, lo que sea. Y la señora que estaba aquí me dijo, yo te traje a este lugar para darte pista, para que vueles. Y yo, wow. Ella no sabía cuál era mi dilema. Terry Miles no sabía cuál era mi dilema, pero el Espíritu de Dios sí lo sabía. Amén. Entonces, no se le haga raro que si usted ora harto en lenguas, si usted es una persona que busca orar en lenguas, pronto también interprete sus propias lenguas para edificación suya. Yo interpreto mucho mis lenguas y no estoy alardeando con eso, pero aprendí a darme cuenta por qué las interpreto. En ocasiones no sé cómo orar por algo, o no tengo ganas ni de orar, o no sé qué orar. Por ejemplo, cuando oro por el presidente, es bien difícil orar por él de forma natural. Porque ¿cómo ora uno sin pedir que se muera? Es bien difícil. Yo no puedo pedir que se muera porque estaría negando el amor de Dios. Entonces yo oro en lenguas por él. Y muchas veces me pasa que después de orar en lenguas hay una información extra en mi mente, o hay algo que no sabía en mi corazón y que puedo orarlo ahora de forma natural. Y entonces eso es interpretación de lenguas. Muchas veces pasa, muchas veces. ¿Está entendiéndome? Ok. Entonces, íbamos en el verso 5, ¿cierto? Pablo dijo que todos, ¿ok? O sea, ¿quién entiende por todos? Todos. Ahora, 1 Corintios, capítulo 14, verso 12. ¿Para qué estoy enseñando eso? Para que usted salga de aquí a orar en lenguas. Para que tan pronto usted se quede solo, ore en lenguas. Para que si usted no ora en lenguas, diga, me hace falta. ¿Dónde lo reclamo? Amén. Verso 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
O sea, si nosotros tenemos los dones del Espíritu, la iglesia es edificada. Amén. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Genial. Si usted ora en lenguas, pida en oración interpretar lo que está diciendo. Y eso será profecía, consuelo, ánimo y exhortación. Y también, no tenemos tiempo para ir allá, pero también puede ser palabra de ciencia o palabra de sabiduría. O sea, cosas que nadie sabe o entiende. Usted podrá revelar cosas. En una ocasión, una niña se perdió en los Estados Unidos. Salió a caminar al bosque y se perdió. Llevaban cerca de 20 horas buscándola y estaban perdiendo la esperanza porque el bosque era pantanoso y lleno de lagartos y serpientes. Y un policía la encontró, un policía. Muchas personas habían pasado por ahí, ya habían dejado de buscar en ese lugar, pero un policía la encontró. Y le hablaron al policía, le dijeron, ¿cómo la halló? Y dijo, no sé, oré en lenguas. Y empecé a caminar y la encontré. ¿No le parece bueno eso cuando se le pierden las llaves? Dios quiera que no se le pierda un hijo. Pero ¿no le parece bueno cuando no sabe qué hacer? ¿Qué dirección tomar? ¿Orar en lenguas? Entonces, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esta es una de las principales causas por las cuales la gente no ora en lenguas, porque aquí arriba no entiende nada, pero su verdadero yo está orando. Soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, cuando usted ora en lenguas, su espíritu está orando. Su mente no entiende nada, pero su espíritu está entendiendo. Está fortaleciendo su espíritu. Y cuando su carne quiere levantarse, su espíritu está fuerte. Y va a poder decir, no hacemos eso. ¿Por qué? No sé, pero no hacemos eso. En ocasiones tenemos dilemas éticos o dilemas técnicos que ni siquiera son pecado. ¿Qué hago? ¿Acepto ese trabajo o no? Ora en lenguas. Vas a verlo. Dios sí lo sabe. Él sabe el futuro. Amén. Se lo leo en la otra versión, en la traducción del lenguaje actual. Dice, por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. Diga conmigo, mi espíritu ora. Ahora, que mi espíritu ore, ¿será necesario? Ok, si es mi verdadero yo, ¿quién debería estar orando? Mi espíritu. Porque si está orando mi alma, mi alma, ¿se acuerda del perro? Si mi alma está orando y mi alma está confundida, podría estar pidiendo una torpeza. ¿Está entendiendo eso? Tal vez usted se enamoró de la persona equivocada. Tal vez usted está deseando que algo le pase a alguien porque le hizo algo malo a usted. Y si usted ora desde su alma, puede ser engañado por Satanás, porque Dios no va a contestar una oración errada, pero el diablo sí. Y usted va a decir, wow, venía orando por eso. Y es el diablo que escuchó su alma. Mas si usted ora en el espíritu, el diablo queda loco. Cuando estamos orando en nuestra lengua natural, me ha pasado a mí que oro en mi lengua natural por algo y después viene oposición a eso que oré. Y yo, ¿por qué viene oposición a eso que oré? Pues porque el diablo me escuchó y sabe que voy por eso. Entonces ahora oro en lenguas por aquella cosa que voy y el diablo no sabe para dónde voy. Lo dejo loco. ¿Está entendiendo lo que le digo? No debería ser esto raro para usted. No pierda Corintios y mire Romanos 8:26. Romanos capítulo 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero Él mismo intercede por nosotros
con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Alguna vez ha tenido un momento de debilidad? Nadie, solo yo. ¿Cómo debería estar orando en sus momentos de debilidad? ¿En lenguas? Porque el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad con gemidos indecibles. ¿Qué entiende por indecible? Algo que no se puede decir. ¿Cómo fue que dijo? ¿Qué fue la palabra esa rara que dijo? Las lenguas, gemidos indecibles. Ahí me está ayudando el Espíritu Santo en mi debilidad. Ok, hace algunos días una persona me dijo: pastor, ya me siento débil. He venido batallando con esta situación una y otra vez, y tengo mucha fe, pastor, yo tengo mucha fe, pero no pasa nada, me siento débil. Y le dije: ¿cómo está tu vida de oración? Más o menos. ¿Y tu vida de orar en lenguas? No mucho. Entonces, ¿cómo dices que tienes fe? Porque si tuvieras fe estarías orando y orando en lenguas. Entonces, yo podría decirle, yo irme aquí de terco y de duro: no venga a pedirme una consejería si no hizo oración y ayuno en lenguas antes de buscarme. Yo podría decirles eso. Lo más seguro es que usted haga oración y ayuno en lenguas y el Señor le conteste. Y si Él le contesta, es muy seguro que le conteste mucho mejor que yo. Porque si usted viene a pedirme consejería y me coge en la carne, usted tiene problemas. Pero si usted oró y ayunó y el Señor le contestó, me va a llamar a decirme: pastor, ya no necesito la consejería, Dios me contestó. Y ahora su relación con Dios será más cercana. ¿Está entendiendo eso? Pero tranquilo, no le voy a decir eso, pero ahí le dejo la indirecta. No, si necesita consejería, pídala, por favor, para eso estamos. Pero lo más seguro es que en la consejería le voy a preguntar si oro en lenguas. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Mire, si yo hubiera sabido que el Espíritu Santo nos traería a esta zona de la ciudad, habría tomado ese lugar que me gustó tanto. Ayer hablábamos con mi esposa y es que era perfecto. Entonces, wow, hubiéramos sabido que la iglesia iba a estar acá. No oré suficiente en ese momento. ¿Lo está entendiendo? Y bueno, ahorita estoy en un buen lugar, me gusta mucho donde estoy, pero ese lugar era mágico, era un jardín. Y hubiera pasado si yo hubiera sabido que Dios quiere algo. No sabemos pedir como conviene, mas Él sí sabe. Amén. Le pregunto algo: ¿será confiable que el Espíritu Santo nos ayude a orar? ¿Será que Él va a pedir algo que usted necesita? Hay personas que no piden, no dejan que Dios ore por ellos porque de pronto les va a pedir algo que usted no quiere. Le pongo un ejemplo: los adolescentes no dejan que Dios les encuentre la novia porque creen que Dios les va a conseguir una novia espiritual pero fea. Eso creen los adolescentes. Entonces, no, Señor, yo me la consigo y tú me la arreglas. Les sigo leyendo el verso 15 de Corintios. Mira lo que dice acá. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí se da cuenta que son las dos cosas? O sea, 50-50. O sea, si usted ora 1 hora diaria, pues ore media hora en lenguas y la otra media hora con su entendimiento. Si ora 20 minutos diarios, pues ore 10 en lenguas y 10 con entendimiento. Si ora 1 minuto al día, órelo en lenguas, Dios mío, porque a ver si le ayuda a orar 2. Mire cómo lo dice la TLA. ¿Qué debo hacer entonces? Pues cantar con mi espíritu, pero también cantar con mi entendimiento. Orar con mi espíritu, pero también orar con mi entendimiento. Ahora le pregunto algo: ¿canta en lenguas usted?
Y algunos me dirán, pero ni siquiera oro en lenguas, ¿cómo voy a cantar en lenguas? Dice aquí que Pablo lo hacía. Bueno, Pablo es un buen referente. ¿Cómo cree que escribió más Nuevo Testamento que ningún otro? Pues recibió más que ningún otro. Amén. Mire 1 Corintios 14, 18. Aquí está la respuesta. Primera carta a los Corintios capítulo 14, verso 18. Dice: doy gracias a Dios. Ojo con esto, que no está alardeando. Pablo no está alardeando acá. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ok. Entonces, ¿será que debemos hacerlo poquito? ¿Qué entiende usted ahí conmigo? No es una competencia. No va a preguntarle al vecino, ¿usted cuánto ora en lenguas? Yo voy a orar más. No, no es una competencia. Pero Pablo logró darse cuenta que oraba en lenguas más que todos los demás. ¿Conoce a alguien que ore en lenguas más que usted? Gánele. Ore más. Ore más en lenguas. Ahora, Pablo dice, doy gracias a Dios que oró más en lenguas que todos los demás. ¿Qué hizo más Pablo que todos los demás? Escribió más cartas que todos los demás. ¿Qué más hizo? Fundó más iglesias que todos los demás. ¿Qué más hizo? Llegó más lejos que todos los demás. ¿Será que tiene relación? Obvio que sí. Está tan cerca la venida del Señor, nuestro rapto. Está tan cerca y con tan poco tiempo que le aconsejo que cuando en el cielo le pregunten ¿qué hiciste por Jesús?, usted haya reaccionado ahora. Porque imagínense, nos llegamos al cielo, nos salvamos todos, ya no hay pérdida y empiezan a preguntar ¿y qué hiciste por el Señor? Me salvé a mí. Pero de pronto hay alguien que diga, yo pude hacer caso a la palabra, pude orar en lenguas y pude estar bien conectado con el Señor, fui guiado por el Espíritu Santo, entendí su voluntad y logré salvar a muchos para el Señor. ¿Qué sería mejor? No quiero que alardeemos, no quiero que sea una competencia, pero si usted sabe que hay forma de hacer algo mejor, ¿no lo haría? O sea, sería necio oír esta enseñanza y seguir orando igual. Sería necio dejarlo ahí, dejar como solamente conocimiento. Amén. Verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras con lengua desconocida. Y algunos dicen que aquí está haciendo un comentario retórico, que está exagerando. Pero dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para que la gente sea edificada, que 10,000 en lenguas. O sea que la relación de oración de él era por cada 5, 10,000 en el Espíritu. Wow, ¿no le parece que estamos cortos? Deberíamos hacerlo un poco más. Amén. Hermanos, este verso, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón, no vi. 2 minutos. Con este lo remato. La estocada final. ¿Ha visto yo soy animalista, a mí no me gusta que maltraten los animales, pero la estocada final es cuando el matador le pone la lanza al torito y el torito muere ahí. Lo voy a estocar con esto. ¿Está listo su morro? Okay. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con labios y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oíste, dice el Señor. Está diciendo, mire, no sea chiquitín, párvulo, no sea nené,
ya estaba escrito que Dios hablaría a través de las lenguas. O sea que no orar en lenguas es de inmaduros. Le dije que lo ibas a tocar. Se lo vuelvo a leer. Hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar. Y está hablando de las lenguas. De eso está hablando. De las lenguas angelicales. De eso habla Corintios 14. No seáis niños en vuestro modo de pensar, sino más bien sean niños en cuanto a la malicia. En la ley está escrito, o sea, esto ya se sabía, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea que orar en lenguas es de personas que están creciendo. Y a nadie le molesta que le digan: usted es el bebé. ¿Cierto? Es feo que le digan: usted es el bebé de la iglesia, usted es el nené, párvulo. Vamos a crecer, avancemos. Vamos a hacerlo 20 segundos. ¿Listo? Póngase sobre sus pies. Los que oran en lenguas, vamos a hacerlo 20 segundos. Los que no oran en lenguas, háganlo también. Abra su boca, que Dios la llenará. 20 segundos, no va a ser tan difícil. Si quieren lo cronometramos. Y no importa qué está diciendo. Recuerde, el milagro no son los sonidos. El milagro es su espíritu hablando con el Espíritu de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? El milagro no son los sonidos. Los sonidos son inentendibles. Uno pensaría que Celia Cruz oraba en lenguas. Pedro Picapiedra, Yaba Dabadú. No son los sonidos, no es un lenguaje, no es un idioma. Es su espíritu nacido de nuevo, comunicándose con el poderoso Espíritu de Dios. ¿Listo? ¿Estamos listos? Si alguien no ora en lenguas, dispóngase, cierre sus ojos, abra su boca, deje que cualquier cosa salga, porque de pronto lo recibo hoy mismo. Es tan fácil recibirlo. Uy, algunos ya empezaron, me están antojados. Oh Señor, 20 segundos. Oh, basta, ramasazo, la rerija, sasa, papá. Oh, mamá, meritorita, straria, sasilile, walandama. Ha, babastos, tosoriba. Ericaro, para la lirintora, baba. Ejasami, mira, tosta, papá, para tiritus. Amén y amén. Es facilísimo, ¿sí se dio cuenta? Amén. Y de pronto alguien interpretó y Dios le habló. O de pronto alguien en las redes sociales que nos está viendo interpretó y Dios le habló. Recuerde, todo lo sobrenatural en la Biblia empezó con esto. En el Nuevo Testamento, todo lo sobrenatural en el Nuevo Testamento empezó con lenguas angelicales. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor del cielo. Te honro a ti, solo a ti, porque tú eres el Dios verdadero. Me sujeto a tu palabra y no discuto con ella, sino que la honro y tu palabra se cumple en mi vida. Soy lo que tu palabra dice que soy. Tengo lo que tu palabra dice que tengo y puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora quiero hablar con los que nos están viendo ahí por primera vez. Tal vez usted se acabó de conectar o lleva rato viéndonos pero no se ha decidido. O tal vez alguien aquí presente ha entendido hoy que necesita a Jesús pero no se ha decidido. Quiero ayudarle con eso. La Biblia dice que con el corazón se cree para que sea justo, para que sea real, y con la boca se confiesa para que sea efectivo, para que sea salvación. Si usted quiere a Jesús hoy o alguien aquí quiere a Jesús hoy, hagan esta oración conmigo en voz fuerte. Digan esto con todo su corazón y con toda su mente. Señor Jesús, te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, Dios. Desde hoy en adelante soy tuyo y pongo toda mi confianza en ti. Acepto tu perdón, acepto tu amor y acepto tu espíritu en mi vida. Desde hoy en adelante te amaré y te seguiré, pues tú eres mi Dios.
Amén, amén y amén. Aleluya. Si usted hizo esa oración por primera vez, o alguien aquí hizo esa oración por primera vez, usted ahora es salvo. Usted es cristiano ahora. Déjenos saber que creyó en Jesús. Escriban nuestros números de WhatsApp o a la red social por donde nos esté viendo. Y lo mejor, comparta este mensaje porque muchas personas lo necesitan. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Hola Smigol, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Por qué no viniste el viernes a servicio? Ya sabes lo que debes responder. Debes cuidar tu imagen. Diles que te quedaste trabajando y ya. Ellos quieren controlarte. Quieren dirigir tu vida. Quieren oprimirte. ¡No! ¡No debo mentir más! Sí, eres un doble, un falso. ¿O les vas a contar lo que hiciste en la fiestecita? ¡Pero si yo soy un cristiano! No te engañes, chiquitín. Eso ya te quedó grande. ¡No! ¡No es cierto! ¡No me digas eso! Eres un débil. Tu carne te controla. ¡No! ¡Pecador! ¡Vete! ¡Que me vaya! ¡Sí! ¡Vete! ¡No quiero nada más contigo! ¿Y qué harías sin mí? Dime, santurrón. No puedes vivir sin mí. ¿O cómo habrías conocido mujeres, hombres, viajes, drogas? ¡Ya no vivo yo! ¿Qué dijiste? ¡Ya no vivo yo ahora! ¡Sino Cristo vive en mí! ¿Qué? ¡Ya no soy más tu esclavo! ¡Vete! ¡Vete ahora! ¡No! ¡No soy más tu esclavo! ¡Vete ahora y nunca vuelvas! ¡Vete ahora! ¡Vete ahora y nunca vuelvas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Le dije que se fuera y se fue! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Somos FAO Ministries, una iglesia para los que no irían a una iglesia.